tardes a todos. Bienvenidos a este Salón Noble, al acto de entrega del título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife a don Pedro Serolo. Gracias a todos y a todas por asistir a este acto, en particular a la familia de don Pedro. Gracias por estar hoy aquí. También a la consejera del Gobierno de Canarias, diputados de Cortes, también eurodiputados, alcaldes de la isla, compañeros de la corporación, vicepresidente y secretario, que inicia el acto con la lectura del acuerdo del Consejo de Gobierno que otorga el título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife a don Pedro Serolo. Damos lectura al acuerdo adoptado en la sesión celebrada por el Consejo de Gobierno Insular con carácter ordinario el día 25 de septiembre de 2018 en relación con la concesión del título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife a don Pedro Serolo, previa tramitación de expediente conforme al vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas de la Institución Insular, que establece en su artículo 13 que dicho título premiará algún acto o mérito concreto de un natural de la isla de Tenerife. Justificación. Pedro Javier González Serolo, conocido como Pedro Serolo, nació en Caracas, Venezuela, a donde sus padres, el pintor Pedro González y Concepción Chicha Serolo, se habían desplazado para trabajar. Cuando tenía 1 año, sus padres regresan a su ciudad natal de La Laguna, a la que Pedro Serolo se sentiría muy vinculado, definiéndose siempre como un lagunero. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de San Fernando de La Laguna, Tenerife, en cuyo periodo de estudios vivió la llegada de la democracia a nuestro país y donde participó activamente en los movimientos estudiantiles universitarios como delegado. Tras licenciarse en 1982, se traslada a Madrid para ampliar sus estudios en el análisis del derecho comparado y en las medidas legales para paliar la discriminación. En este periodo, Pedro Serolo inicia su labor de abogado y colabora activamente con el cura Enrique de Castro en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio madrileño de Entrevías, un símbolo de la lucha contra la exclusión social. En 1992 comenzó colaborando en la asesoría jurídica de COGAM, colectivo del que fue elegido presidente a finales de 1993. En este periodo ejerce la acusación particular en varios casos de agresión y en el del asesinato de un joven homosexual madrileño. Desde 1998 a 2003 presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Durante su presidencia se produce la consolidación del movimiento LGTBI, impulsando la aglutinación del hasta entonces disperso movimiento en torno a la citada Federación Estatal, convirtiendo a esta entidad en la referencia de la lucha por los derechos LGTBI que sigue siendo actualmente e incorporando políticas organizativas novedosas en aquel momento, siendo de las primeras organizaciones que establece la paridad en sus órganos de gobierno o la alternancia de género obligatoria en la presidencia de la entidad. A finales de los 90 impulsa la necesidad de una ley de parejas de hecho y a partir del año 2000 lidera la demanda del reconocimiento del matrimonio para las parejas del mismo sexo. En el año 2001 redacta una propuesta de ley para el reconocimiento del matrimonio igualitario que la Federación Estatal remite a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que defiende ante la Asamblea del Consejo General de la Abogacía Española, consiguiendo el apoyo de esta organización a las demandas del movimiento LGTBI. En mayo de 2003 presenta su dimisión como presidente de la Federación para concurrir en la lista de Trinidad Jiménez al Ayuntamiento de Madrid, donde es elegido concejal del Grupo Municipal Socialista, siendo reelegido en 2007 y 2011, desde donde desarrollaría las tareas de portavoz de Medio Ambiente y de Familia y Servicios Sociales. En este periodo afianza su firme convicción de servidor público. En el año 2004, en el 36º Congreso del Partido Socialista Obrero Español,
fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, responsabilizándose entonces de la Secretaría de Movimientos Sociales, cargo que renovaría en 2008 en el 37º Congreso Federal y que de nuevo ocuparía en el 38º Congreso Extraordinario hasta su fallecimiento. En el 12º Congreso Regional del Partido Socialista de Madrid es elegido secretario de Movimientos Sociales y, posteriormente, presidente de esta Federación Socialista. Desde sus responsabilidades políticas tiene la oportunidad de liderar e impulsar su compromiso activista con los derechos LGTBI, impulsando la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género o la creación del Instituto de Cultura Gitana, entre otras, promoviendo las políticas de diversidad y contra la discriminación en nuestro país. En el año 2006, el director ejecutivo de ONU-SIDA, el doctor Peter Piot, le propone como embajador para América Latina y el Caribe, responsabilidad que asume desde su compromiso con los derechos humanos y con el VIH-Sida y que trataría de desarrollar durante sus viajes de trabajo por toda América Latina, donde apoyaría permanentemente la ampliación de derechos LGTBI y en favor de políticas públicas en VIH-Sida. Pedro Cerolo ha sido un reconocido activista con una larga trayectoria en la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación. Ha sido pieza clave en distintos movimientos de liberación personal, entre ellos el de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, por el que ha sido reconocido tanto en España como en América Latina. Su labor durante estos años ha discurrido sobre 3 principios: lucha contra la discriminación, defensa de la justicia social y apuesta por la visibilidad. Su tarea no solo ha estado a pie de calle en la movilización ciudadana, sino en las instituciones, las organizaciones políticas y los medios de comunicación. Su presencia y discurso ha sido fundamental en la aprobación de leyes como la de matrimonio igualitario, de identidad de género, de igualdad entre mujeres y hombres, en la lucha contra la violencia machista y el reconocimiento del voto inmigrante, así como en la propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminación. Hijo de emigrantes, siempre se sintió migrante y trabajó activamente en favor de la ciudadanía española en el exterior, participando en múltiples foros como los foros sociales mundiales y en los foros sociales de las migraciones, así como en diversos encuentros sobre políticas migratorias dentro y fuera de España. El artículo 2 del Reglamento de Distinciones Honoríficas del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife prevé que el título de Hijo Ilustre se podrá conceder a título póstumo, y el artículo 19 establece que se concederá por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular sin necesidad de constituir comisión alguna. Por tanto, en base en los antecedentes relacionados que ponen de manifiesto la relevancia, mérito y trascendencia de la trayectoria de este ilustre tinerfeño, el Consejo de Gobierno Insular acuerda otorgar a don Pedro Cerolo el título de Hijo Ilustre de la isla, cuya imposición tendrá lugar conforme a lo dispuesto en el referido reglamento. Recoge el título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife, don Pedro Cerolo, recogiendo en su nombre el mismo don Jesús Santos Esteban y doña Concepción González Cerolo. A continuación tiene la palabra don Jesús Santos Esteban y doña Concepción González Cerolo.
Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Excelentísimo señor presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ilustrísimo señor vicepresidente primero del Cabildo, Aurelio Abreu, excelentísima señora consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, a todos los miembros de la Corporación Insular y a las autoridades presentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer al Partido Socialista por promover este nombramiento, especialmente a Aurelio Abreu. Estamos felices y muy emocionados, nos sentimos muy orgullosos asistiendo al acto de entrega del título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife a mi hermano Pedro Cerolo en el Salón Noble del Palacio Insular. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañáis con vuestra presencia y vuestro cariño. Les vamos a leer unas palabras que hemos preparado con mucha ilusión. Isla de Pedro. Pedro nunca perdió el acento canario, jamás dejó la isla. Estaba en su mente y en su corazón, estaba en su familia, en su casa de La Laguna, en su casa de Madrid o de cualquier parte. Pedro era un viajero con la isla a cuestas, volvía siempre que podía, como si aquí recuperara el aire de la juventud. E isleño fue siempre, en la salud y en los tiempos duros, cuando mis padres lo acompañaron y cuando él tuvo que acompañar en fechas muy difíciles a mis padres. Era un hombre emocionante, inolvidable. Tenerife, La Laguna fueron la capital de su corazón. Y no era Pedro sin los otros eran parte de él y él era parte de los otros. Fue un hombre solidario siempre, con los suyos, con los ajenos. Nació para defender los derechos humanos y se arriesgó en batallas que cuando él las emprendió parecían utopías. Sus logros fueron logros colectivos. Pedro solo se jactó de ir acompañado por esas aventuras civiles que ahora lo tienen a él en su leyenda y en los agradecimientos de los que gracias a él son ahora absolutamente libres de sentir y de querer y de juntarse y de celebrar la vida en plenitud. Sus amigos lo llamaban volcán, pero no era tan solo porque el volcán se hizo hombre, ciudadano, hijo, persona libre y político. Lo llamaban volcán porque era volcánico todo él, en su expresión y en sus pasiones, en la lucha más dura y gratificante que libró. Y como un volcán se manifestó... estoy nervioso. Y como un volcán se manifestó a favor de los desfavorecidos y de los perseguidos. Su militancia socialista era generosa y vital. No había en él fronteras políticas, sino ambición de dar su energía a su país, al género humano, a los perseguidos, a los desheredados, a los que necesitarán de ese volcán la energía civil que lo acompañó hasta el final. Su orgullo era ser libre y ser republicano, pero sobre todo su orgullo era ser isleño, de Tenerife, de Canarias. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. A su madre Chicha Cerolo, a su padre Pedro González, a la tierra, a sus hermanas Cristina, Conchi y Eladio, a mí, a la lucha socialista por la libertad de los que él eligen vivir como aman. El éxito de su lucha por el matrimonio homosexual no fue una batalla personal, no era su defensa de los derechos de los que sentían como él lo que le empujó a emprender esa impresionante lucha de amor y de compromiso, ese volcán que él incendiaba a diario desde los medios, desde las tribunas políticas, era la expresión de su generosidad infinita, que nació aquí, del ejemplo de sus padres y de sus ideales políticos, pero sobre todo de ese aire impar que conoció en la isla, que hoy le rinde un tributo, que agradecemos con un abrazo también a las causas que defendió como un tinerfeño valiente, que nos regaló amor y gusto por la vida y por la libertad. Gracias, Tenerife, por devolverle a Pedro el amor que siempre tuvo por la isla. Tiene ahora la palabra el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, don Aurelio Abreu.
Bien, buenas tardes a todos y a todas que están aquí presentes, pero también a aquellos que nos acompañan a través de los medios de comunicación. No pensé yo nunca que uno de mis últimos actos como vicepresidente del Cabildo fuera dirigir unas palabras a la familia y al amigo y compañero Pedro Serolo. Pero desde luego a los familiares aquí presentes también por haberles cuidado, por tratarles bien siempre, nuestro reconocimiento, no solo como vicepresidente del Cabildo, y yo creo que lo hago en nombre de toda la corporación, seguramente el presidente que me ha dado la oportunidad de hoy de dirigirles unas palabras, sino también en nombre de la familia socialista. Pedro Serolo fue uno de los baluartes del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la defensa de los derechos de las personas. Tuve la inmensa suerte de compartir con él los anhelos de la lucha en la defensa de los derechos sociales en la Comisión de Bienestar Social del Senado de España, siendo Pedro miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. Energía, entrega, perseverancia, carácter conciliador, fuerza, lucha, con algunas de las características que transmitía en todas sus intervenciones. En estos días, en lo que la política acapara buena parte de la atención pública, la concesión del título Hijo Ilustre de Tenerife a Pedro Serolo nos viene a recordar el verdadero valor de la acción política, aquella que se olvida de sí misma y pone en marcha toda su capacidad para cambiar las cosas y mejorar las condiciones de vida de las personas. Se ha dicho muchas veces que la política es el arte de lo posible. Pedro fue más allá y creyó en lo imposible. Luchó por extender la acción política no a unos pocos, sino a todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. En tan solo 54 años, Pedro nos dejó un legado con el que se podrían llenar varias biografías. Su actividad infatigable constituye un ejemplo de capacidad de acción y compromiso, pero quizás su mayor enseñanza es, aún y todavía, la de nunca rendirse ante la injusticia, el no desfallecer, el no bajar la guardia, el luchar por mejorar nuestra sociedad contra viento y marea. Pedro lo hizo y nos brindó grandes lecciones para nuestro tiempo. Su logro más trascendente es para todos conocido su defensa en favor de la igualdad de derechos del colectivo LGTBI, que convirtió a España en uno de los países pioneros a la hora de aprobar el matrimonio homosexual. Él nos obligó a volver los ojos hacia una realidad en la que muchos no habían querido poner la mirada hasta entonces. La realidad de que los homosexuales no son, y cito textualmente sus palabras, orientaciones sexuales que vagamos por el espacio. Somos sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de grupo, sus colegas de partido. La reivindicación de la igualdad social con principio irrenunciable. Y eso, de nuevo cito sus propias palabras, con educación, educación y educación. El sistema educativo como uno de los grandes desafíos de cualquier individuo preocupado por el progreso de sus semejantes. De Pedro aprendimos también, y de qué forma, a sobrellevar la lucha contra la enfermedad, con una entereza que nos dignifica, que incluso cuando la batalla está perdida de antemano, no hay que rendirse, porque cada segundo que estamos vivos es una victoria. De la enfermedad aprendí que quien siembra, recoge, expresó en una ocasión. Permítanme nombrar a Jesús como marido de nuestro querido Pedro y gran defensor de los derechos de las personas, que acompañó siempre a Pedro en un plano discreto y elegante, que lo ayudó a sobrellevar su enfermedad con esa dignidad que antes nombraba. Ellos siempre han dicho que los dos estaban enfermos, los dos pasaban la enfermedad y los dos luchaban contra el cáncer. Jesús está hoy aquí, lo que nos llena de orgullo y nos hace sentir cerca la presencia de Pedro. Él, Jesús y su familia han recogido a expuertas todo el cariño, la solidaridad y el amor que Pedro había sembrado. Fue Pedro el mejor exponente de lo que significa la democracia, un sistema que, pese a lo que pueda parecer, no está garantizado en las sociedades occidentales. La democracia y su defensa de los mejores valores ciudadanos no es algo que haya caído del cielo. Es un derecho que hay que apuntalar día tras día, sin bajar la guardia. De nuevo, Pedro nos brinda aquí una enseñanza impagable. Lo fácil
es dejarse llevar, advirtió. No combatir el despotismo, una voz de alerta que hoy, 4 años después de su muerte, sigue resonando con más fuerza, si cabe, cuando en España y en toda Europa toman fuerzas corrientes que tienen por estandarte las políticas de exclusión, el rechazo a la diferencia y el del pensamiento discrepante. Unas ideologías que creíamos superadas, pero que vuelven a aparecer. Pedro nos conmina a no dejarse llevar, a combatir el despotismo con toda nuestra fuerza, porque en ello nos va la existencia misma de nuestra sociedad tal y como lo conocemos. Quiero trasladarles la felicitación en este mes de junio a todo el colectivo LGTBI y sus aliados, porque tienen más razones que nunca para celebrar los logros conseguidos por todo el mundo, desde Ecuador y Taiwán, como el matrimonio homosexual, y Botswana e India, en la descriminalización de la homosexualidad, recientemente aprobada. Y no puedo dejar de mencionar, y termino, su extraordinaria personalidad, su talante abierto y conciliador, y su capacidad para la empatía, para ponerse en el lugar del otro. Pedro tenía una manera de estar en el mundo que es también un ejemplo a seguir. Hoy, las enseñanzas de Pedro resuenan en este Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife con renovada fuerza. Tenerife lo reconoce con todo merecimiento como hijo ilustre y celebra la permanencia de un mensaje que nos mueve y nos conmueve, porque nos apremia a toda la ciudadanía y, por tanto, también a la clase política que la representa, a defender sin desfallecer los valores de la democracia que constituyen la base de nuestra sociedad. Gracias, por tanto, Pedro, desde hoy, hijo ilustre de Tenerife. Gracias, Aurelio, por estas palabras tan sentidas en este casi último acto que compartimos en la Corporación Insular. Como tú has dicho, creo que no podíamos haber escogido mejor ocasión. Gracias a ti, Aurelio, gracias al resto de compañeros de la Corporación que desde labores de gobierno, desde la oposición, han desarrollado una labor en sus áreas de gobierno o construyendo también desde sus labores de oposición. La responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía de Tenerife son los valores que siempre han primado a la hora de tomar decisiones y es lo que ha permitido ponernos de acuerdo durante todo este tiempo para sacar los temas adelante. Te deseo, Aurelio, de verdad, de todo corazón, lo mejor. Hay un mundo que no vemos, un universo microscópico para el que estamos ciegos. Nuestro cuerpo, desde las pestañas a la piel, está plagado de pequeños seres que viven en nosotros sin que seamos conscientes de ello. Pero también estamos ciegos para percibir cosas extraordinarias que tenemos a nuestro alrededor y que damos como normales. Hay una ceguera física porque no vemos lo diminuto. Y hay otra espiritual que nos impide ver otras cosas enormes. Cada día utilizamos teléfonos móviles que nuestros abuelos no pudieron imaginar. Vehículos que poseen tanta tecnología en seguridad y mecánica que hace solo unas décadas les habría parecido a los conductores naves espaciales. La información, los datos, fluyen de manera instantánea a través de las redes y nos desplazamos en aviones con la naturalidad del que coge una guagua. Todas estas cosas, desde la perspectiva de ahora, de hoy, son normales, habituales y carecen de importancia. Pero hubo alguien, en algún lugar del pasado, que dio los primeros pasos para que todo esto fuera posible. Alguien que ideó y fabricó el airbag que salva vidas. Alguien que concentró en un microchip la capacidad de almacenar cantidades ingentes de datos. Alguien que se adelantó a su tiempo, que tuvo la visión de un mundo diferente y mejor, y que fue capaz de hacerlo posible. Hoy quiero hablarles de una persona así. Quiero hablar de un pionero, de un ser humano que decidió combatir con las armas de la convicción y de la política para transformar la sociedad en la que vivía y hacerla un poco mejor. Porque hoy es absolutamente normal que los seres humanos sean los que decidan sobre su sexualidad. Hoy tenemos amigos y amigas de diferentes tendencias sexuales, acudimos a bodas de personas del mismo sexo y nos felicitamos de que la libertad haya alcanzado, por fin, el espacio de las decisiones que son absolutamente personales. Pero hubo un tiempo no tan lejano
en que a todas estas personas se las perseguía, se las marginaba, se las consideraba seres desviados de la norma social, pero no solo desde conceptos morales, sino también jurídicos. Si existe en este país un símbolo de la lucha por las libertades plenas del ser humano, ese es sin duda la persona y la memoria de Pedro Javier González Cerolo, un lagunero de vida que no de cuna, nacido en Caracas y criado en esta isla de la que jamás se olvidó. Pedro Cerolo fue abogado en el más amplio sentido de la palabra. Fue el abogado de una causa a la que dedicó gran parte de su vida: eliminar la discriminación del colectivo LGTBI. Esa lucha, que marcó su vocación política, le llevó primero a trabajar en colectivos que fueron punta de lanza contra la exclusión social, en Madrid, a trabajar en el terreno del derecho, defendiendo en los tribunales a las personas objeto de abuso o de persecución, y en el espacio de la sociedad civil, presidiendo la Federación del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Ya han escuchado ustedes, en la escueta relación de su vida, un resumen probablemente muy injusto de tantos años dedicados a una batalla que terminó ganando en favor de la libertad personal. Pero quisiera recordarle a algunos y dar a conocer a otros, en sus propias palabras, una frase que resume perfectamente su espíritu. Las dijo en su última entrevista cuando el cáncer la había casi vencido. La periodista le venía a recordar el reproche que le habían hecho algunos amigos por dar a conocer públicamente su enfermedad, algo insólito en política y que le debilitaba de alguna manera. Pedro Cerolo le contestó con esta frase: nunca he podido callarme. Decidí dar la cara y mostrarme como soy: concejal, abogado, homosexual, republicano, ateo y enfermo de cáncer de páncreas. Dar la cara y mostrarme como soy. ¿Cuántas cosas caben en tan pocas palabras? Dar la cara es no resignarse a que las cosas sean como son y luchar para transformarlas. Mostrarnos como somos es asumir con valentía el hecho de no ocultar nuestras ideas detrás de las conveniencias de lo políticamente correcto. He vivido, como muchos de ustedes, el hecho triste de tener personas muy conocidas que se han enfrentado a una enfermedad terminal, una dolencia de la que sabían que no podían curarse. Y la manera en cómo un ser humano afronta ese hecho inevitable ofrece una medida muy certera de cómo es esa persona sin trampa ni cartón. La dignidad y el coraje con el que Pedro Cerolo se enfrentó a su marcha fue el colofón coherente con su vida de valentía. Le preguntaban por el miedo que se siente ante la muerte y él contestaba: he aprendido a no tenerlo. Somos seres finitos. Lo que hay que hacer es estar preparado para el tránsito. He cumplido con muchos de mis objetivos y sueños. He contribuido a cambiar un poquito la sociedad. Creo que de irme mañana me iría tranquilo, sabiendo que he hecho un buen trabajo. No existe mejor epitafio para una vida que dejó huella, una vida que sirvió a las vidas de los demás, que se involucró para hacer que las cosas sucedieran, que no se conformó con el éxito personal en la actividad política, sino que siempre la consideró una herramienta para transformar la sociedad en que vivía. Casi todos tenemos pensamientos políticos complejos y a veces discrepantes, pero es francamente difícil no sentir admiración por quien defiende los suyos con entereza, quien trabaja en favor de la libertad y quien incluso con aquellos a quienes considera adversarios ejercita la tolerancia y el respeto. Pedro Cerolo fue una personalidad mucho más allá de su destacado papel dentro del socialismo español, que para él fue siempre como su propia familia. Fue una persona decisiva en un territorio que desborda las fronteras de su militancia política para adentrarse en el ámbito de toda la sociedad. Porque la libertad que conquistó Pedro Cerolo fue para las personas, fuera cual fuera su ideología. Su última entrada en las redes sociales, en donde tanto eco encontró para buena parte de sus reivindicaciones, se titulaba 10 años de felicidad y celebraba que se cumplía la primera década de existencia de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pensé que abriría el camino, pero he tenido la suerte de empezarlo y de verlo terminar. No existen palabras más apropiadas que las suyas para felicitarnos por la herencia vital que dejó este tinerfeño valiente. Se han concedido honores a la figura de Pedro Cerolo
en otros lugares de nuestro país. Y era justo y necesario que en su propia isla se le distinguiera con un reconocimiento digno de una trayectoria vital y social tan relevante. Tal vez ningún honor esté a la altura de sus muchos méritos, pero Tenerife tiene que expresar el orgullo de haber tenido un hijo tan ilustre, tan valiente y tan comprometido como Pedro Javier González Cerolo. En nombre de la corporación que presido, solo me resta trasladar a su familia y a todas las compañeras y compañeras del Partido Socialista que hoy nos acompañan, nuestra más sincera felicitación por haber disfrutado en primera persona de estas vivencias que quedan en el corazón de quienes lo tuvieron cerca y que seguramente supera todo lo bueno que conocemos ya de la figura pública destacada que ha sido, es y será Pedro Cerolo. Muchas gracias.